Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar hoy sobre un tema que por muchos años, especialmente desde el 2010, ha sido un poco polémico, y es sobre el caso de Mandela. Y para ser más exactos, vamos a hablar sobre el efecto Mandela, o analizando el efecto Mandela. Y es que llama mucho la atención que aunque Nelson Mandela, siendo un gran líder y un presidente muy importante en Sudáfrica, y que haya luchado, ¿no?, como líder, siempre ha tenido en su mente esa lucha en contra de la esclavitud especialmente. Y todo eso lo llevó prácticamente a ser encarcelado por muchos años. Se dice que estuvo 25 años en la cárcel y que en ese tiempo pues fue más tomando fuerza su forma de pensar, su lucha, y finalmente cuando es liberado en 1994, de ahí en adelante después es presidente de Sudáfrica en ese tiempo, y básicamente es un personaje que ha marcado la historia y que quedará siempre en el recuerdo de muchas personas como alguien luchador, como alguien con mucha valentía y como alguien que finalmente logró que los derechos, en este caso de su pueblo, fueran escuchados. Y eso es una historia muy interesante. Sin embargo, en el 2010 surge una polémica a través de esta persona que es una persona que es decir, que trabaja o que investiga sobre la parte paranormal, llamada Fiona Broome, y que yendo a una conferencia o una convención en algo que tenía que ver con ciencia ficción y con todo este tipo de temas que ella trataba, allí surge ese comentario de que ella dice que haber recordado claramente que vio en las noticias, que vio videos sobre la muerte de Nelson Mandela en los años 80, y que para ella era algo increíble pensar ahora de que estuviera todavía vivo, porque en ese tiempo tenía 92 años. Y para ella era increíble pensarlo, porque ella estaba completamente convencida de lo que había visto, de lo que había escuchado en los años 80. Y allí pues surge esa polémica. Incluso ella llegó a pensar que tal vez la información que ella vio o escuchó en ese año, o en esos años 80, pues fue errónea, que fue tergiversada por ella misma o que ella lo vio de otra forma. Pero curiosamente en esa misma convención había muchas personas que recordaban este suceso. Y ahí pues ya empieza a surgir una duda muy grande, porque pues si hubiera sido solo ella sería más fácil deducir que definitivamente ella misma estaba equivocada y que le había parecido algo que realmente no era así. Pero cuando ya se da cuenta que hay muchos más que también recuerdan ese evento, pues ya allí empieza a surgir lo que se llamó el efecto Mandela, y por lo tanto pues de aquí en adelante muchas personas empezó todas estas teorías de conspiración en donde se dice que muchas cosas del pasado fueron cambiadas, que algunas personas las vieron de una forma, otros de otra, y básicamente con el ejemplo de esta investigadora es donde comienza o surge o nace este efecto Mandela. Una de las cosas que se le atribuye a esto es el estudio que se hace en este centro de investigaciones llamado CERN, que significa Centro de Investigaciones Europeo Nuclear, es decir, de toda la parte nuclear, todo lo que tiene que ver con partículas. Y se dice que ellos en tanta investigación, porque fue una organización que comenzó en Europa con 12 países en 1952 y que con el tiempo fueron aceptando otros países, que curiosamente entre esos está Israel. Lo curioso es que invierten más o menos un promedio de $1.000 millones anuales en este tipo de investigaciones. Y se dice que ellos han podido lograr muchos avances y que es muy posible que haya cosas que no salgan al público. Y entre ellas se dice que es muy factible que hayan desarrollado un sistema de partículas muy importante donde se logre cambiar prácticamente los procesos
de la humanidad de alguna manera. Y pues bueno, ustedes saben que han surgido muchas películas con respecto a la cuestión de viajar en el tiempo, de decir de que muchos viajeros en el tiempo tenían que ir al pasado para tratar de resolver muchas cosas del futuro o cambiar cosas que no iban a estar bien en el futuro, como en el caso de la película de Volver al Futuro de hace muchos años atrás, y muchas otras películas que en realidad han mandado ese mensaje, como Terminator, que hablaba de esta máquina que viene del futuro para tratar de que un hijo, una persona, este muchacho protagonista, que en un futuro iba a ser el que iba a ser el líder de la resistencia para pelear contra las máquinas, entonces tendrían que mantenerlo vivo para que no llegara a ese punto. Y aunque son historias de ficción, la realidad es que a veces uno se pregunta por qué sacan tantas películas de estas cosas, y que casualmente las películas de ficción finalmente cuando pasa el tiempo se convierten en realidad en cuanto a tecnología, en cuanto a los temas, en cuanto a muchas cosas. Va pasando el tiempo y uno dice, vea, hablaban antes de, por ejemplo, tiempo atrás, en los años 80 sacaban películas y hasta dibujos animados digamos, de que alguien contestaba un teléfono y veía a la otra persona en una pantalla y hacían prácticamente un chat en vivo, y para esa época era algo pues ciencia ficción, pero ahora ya definitivamente pues es una realidad. Y entonces pues todo ese tipo de cosas son interesantes analizarlas sin descartarlas. Entonces aquí podríamos hablar también de algunas cosas que podríamos ver si en algún momento también entran a controlar las mentes humanas para hacerles creer ciertas cosas. Por ejemplo, recuerdan, no sé, muchos de ustedes recordarán la famosa historia de este ex Beatle llamado Paul McCartney, en donde se dice que él realmente murió en 1966, que salió y tuvo una discusión muy fuerte con John Lennon, salió conduciendo su auto prácticamente como loco, se estrella, muere. Y cuando la policía se da cuenta que era una persona muy importante, deciden, según la historia o la conspiración sobre esto, deciden ir al estudio a buscar a los otros integrantes, les dan la noticia, llegan unos hombres vestidos de negro que pertenecían como a la policía secreta, y entonces les explican la situación. Según esta historia, durante ese mismo tiempo había un doble, había alguien que había participado en un programa para hacer doble de Paul McCartney llamado William Campbell, y que se parecía demasiado. Igual hicieron, según dicen, algunos retoques, ¿no? Algunas cuestiones para tratar de parecerlo más, pero cuando uno observa, por ejemplo, esta fotografía, una es el John Lennon original de los 66, que tiene la cara más pequeña y más redonda, y el otro es William Campbell, que su cara es más larga, incluso su dentadura. Entonces de ahí se han pegado muchos para decir que de alguna manera, como era un grupo que tenía mucha importancia y para no perder el éxito y todo lo que remuneraban en esa época, pues no se podía llegar a que se desintegraran por causa de una muerte, y tuvieron que hacer esto. Entonces este puede ser un efecto de manipulación para que sencillamente las personas o las masas no se den cuenta de lo que ellos hicieron. Y pues cuando hay algún interés, podríamos llamar entonces que es un efecto de control mental, ¿no?, hacia las personas, para que definitivamente pasen por alto algunos eventos de la historia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mandela, volviendo al tema, podríamos decir pues que la mente juega un papel muy importante, y que siempre llama la atención de que muchos hayan visto el mismo evento, y que no se descarta que por algún motivo se necesitaba a esta persona viva y que hubieran hecho algo muy similar a lo que pasó con Paul McCartney. Es una probabilidad. Estamos viviendo tiempos muy importantes tecnológicos, donde cualquier cosa ya no lo podemos ver como algo efímero, como una simple ficción, y que todo hoy día puede ser muy posible. De hecho, en tiempos antiguos, sin tener tanta tecnología, suceden muchas cosas en la historia, sucedieron o escribieron muchas cosas que hacen que hoy día la gente tenga todavía ciertas creencias
y que lo crea a cabalidad sin haber estado en esas épocas. Vemos también que una forma de ver cómo la mente nos engaña también, ¿no? Es cuando uno mira los juicios, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando hay juicios donde llevan a un testigo y los abogados, tanto el defensor como el que está exponiendo el caso, se hace, digamos, cuando están en esa entrevista con el testigo, lo presionan tanto que llega el momento en que le hacen pensar que definitivamente lo que vio, lo que se imaginó no era tan cierto. De hecho, hay muchas personas que llegan a la policía con una versión y vuelven y los entrevistan a los 15 o 20 días y ya detalles los han cambiado completamente. Y en algunos casos es porque son manipulados, en algunos otros casos porque realmente la mente tiene esa parte, ¿no? Que no es confiable 100% y que hay algunos detalles que se pueden ver como reales cuando realmente no son reales, y pueden llegar a juzgar a una persona inocente sencillamente por detalles como eso. Sabemos que hay mucha gente que ha muerto, que incluso lo han llevado a la pena de muerte siendo inocente sencillamente porque se presionó alguna mente para que dijera cosas que realmente no fueron así. Y hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, el caso de este joven. Dicen que es la persona más joven que ha sido llevado a la pena de muerte en el año 1944, llamado George Stinson Jr., quien fue acusado de haber golpeado 2 niñas blancas y haberles causado la muerte. Este pobre joven no tuvo abogado defensor. Tanto el juez como los que lo iban a juzgar, tanto el jurado, eran blancos, y no hubo absolutamente nada, ninguna prueba, nada que se mostrara. Sencillamente se dijo lo que aparentemente había hecho, y prácticamente el jurado deliberó en 11 minutos y le dio la pena de muerte. Se dice que es la persona más joven en la historia. Y así muchas personas mueren de una manera muy trágica, porque la mente juega un papel muy importante, porque hay sociedades también con ciertos racismos y con muchas cosas que llevan a que quieran hacer ver las cosas de otra manera como realmente no son. Entonces, en cuanto al efecto Mandela, pues hay muchas cosas por decir al respecto. Es que cuando podríamos decir ambas versiones, ¿no? Una de que posiblemente sí haya habido algún interés importante para que este líder social pudiera salir y que fuera algo importante para lograr una victoria, o que sencillamente esto se volvió como una repetidera de alguien que empieza a mandar un mensaje y que las otras personas se lo comienzan a creer, y allí pues surgen historias, ¿no? Y conspiraciones y muchas cosas que también pues son un poco para tener en cuenta, para no caer en este tipo de cosas que pueden ser realmente un problema. Allí prácticamente se puede llegar a cosas que no son, ¿no? Se puede tergiversar la realidad de muchas cosas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, teníamos un grupo en donde jugábamos algo que se llama el teléfono roto, en donde se ponía un vaso, se colocaba una pita y el otro tenía otro vaso desechable, y el uno le hablaba al otro y le decía cualquier palabra, y al final de la fila la última persona decía una palabra completamente que nada que ver con la primera que le dijeron. Así que así comienzan todo este tipo de cosas. También la manipulación, digamos, hacia una sociedad se pueden ver reflejada también en la información, donde hoy día pueden hacer pensar y hacer creer cualquier cosa que se quiera creer, que se quiera pensar. Y de hecho, pues, como decía anteriormente, la misma historia, ¿no? Los libros, de tanto repetir una historia, se hace creer que todo eso fue cierto sin saber realmente si eso fue verdad o si se estuvo ahí, como en aspectos religiosos, de dioses o de resurrecciones o de ciertas cosas que realmente nos hacen, alguien las repitió sin haber estado ni siquiera ahí, las escribe y luego otro también repite lo mismo, y hacen pensar a mucha gente lo que quieren hacer pensar. Entonces, de alguna manera creo que la mente juega un papel muy importante también, porque allí es donde se manipulan las emociones,
allí es donde se hace creer muchas cosas. Hoy estamos bombardeados de mucha tecnología en donde se puede manipular fácilmente aún más al ser humano. Pues imagínense si se manipulaba sin tecnología y se manipulaba a través de escritos y de algo que se repite por siglos. Ahora imagínense ustedes lo que significa hoy la tecnología. Entonces, para terminar, en realidad el efecto Mandela no se puede desechar del todo, pero se pueden ver las dos cosas, las dos caras de la moneda. Una en donde puede ser una historia con recuerdos falsos de parte de cierto sector o de cierto grupo y que los hace pensar eso, cuando realmente no pasó así. O la otra parte de la moneda en donde es posible que haya sucedido algo así, pero que en algún momento por intereses importantes se haya hecho algún cambio, ¿no? Es posible que esta persona se haya muerto y hoy día es muy fácil conseguir un doble y muchísimas cosas se pueden hacer. Así que todo ese tipo de cosas pues pueden ser muy factibles, porque obviamente las prisiones en Sudáfrica no eran nada fáciles para esa época, y una persona de 25 años en donde prácticamente estuvo muy aislado, pues pudieron haber sucedido muchísimas cosas. Entonces pues el punto aquí es que ambas cosas pueden ser. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mente nos puede jugar una mala pasada y que algunas cosas que pueden ser verdaderas nos las pueden hacer pensar como falsas y viceversa. Pero lo importante es que siempre estemos despiertos, analizando todo lo que está sucediendo en el mundo y andar muy atento a muchas cosas para poder entender un poco hacia dónde va dirigido todo esto. Lo dejamos en este punto y como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. No olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube y también si quieres ser parte de nuestro grupo de Mundo Despierto en Facebook, eres bienvenido. Nos vemos en próximos videos.